Muy bien. Eh, Mi nombre es Antonio Flores Castillo, médico residente de la especialidad de endocrinología, con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En esta oportunidad me tengo a compartir un tema en el área de telesalud, en el área de Teleyec. Voy a dar un tema importante sobre qué es diabetes neonatal. Bueno, en lo que viene a ser la parte introductoria, la diabetes mellitus neonatal es una forma rara de diabetes monogénica que se presenta en los 6 primeros meses de vida. Aquí la hiperglicemia en el periodo natal es más común en el tercer y quinto día de vida después del nacimiento, y esta se va a resolver en la mayoría de los casos en los siguientes 2 a 3 días. Tiene una incidencia estimada de un caso por cada 90.000 a 160.000 recién nacidos vivos, y existen dos tipos principales de lo que es la diabetes neonatal. No, lo que es la diabetes neonatal permanente y la diabetes neonatal transitoria, ¿no? O remitente y con frecuente lo que viene a ser clínicamente recurrente, ¿no? Ahora, lo que viene a ser ese tipo de clasificación, lo que es la diabetes mellitus neonatal transitoria, viene caracterizado por un defecto genético subyacente que se puede determinar en el más del 90% de los casos. Y en este caso, la mayoría están relacionados con una región impresa en el cromosoma 6, y siendo la anomalía una disonía uniparental paterna, una duplicación paterna o una metilación defectuosa del alelo materno. Las mutaciones heterocigotas de los genes que codifican esas subunidades van a estar en el KIR6.2 y en el SUR1, ¿no? De estos genes, ¿no? En el gen del KCNJ11 y el ABCC8. Estos genes importantes que van a dar, ¿no?, en la fisiología en cuanto es al mecanismo de la insulina y también de las sulfonilurias, ¿no? En cambio, la diabetes mellitus neonatal permanente es genéticamente heterogénea, ¿no? Con mutaciones en 20 genes diferentes descritos hasta la fecha. Mutaciones heterocigotas en los genes del KCNJ11 y el ABCC8, y también en los genes de insulina, que son las causas más comunes de diabetes mellitus neonatal permanente. Esos también hay que tener en cuenta que este tipo de diabetes neonatal permanente van a estar relacionados con un alto grado de consanguinidad, causas genéticas raras, ¿no? Como mutaciones homocigóticas de este tipo, ¿no?, de genes, como el EIF2AK3, el sustrato de insulina y la glucosinasa, que van a representar la mayoría de los casos. Tener aquí un punto importante es que en este gen, en la EIF2AK3, este gen va a estar relacionado con altos índices de diabetes neonatal permanente que tengan en grado de consanguinidad, ¿no? Ya que se han hecho estudios que hay en algunas zonas, ya, o en algunas zonas occidentales donde se ha estudiado y donde se ha habido unión entre parejas consanguíneas, hay un alto índice de pacientes con diabetes neonatal permanente. Ahora, este gráfico es importante para poder ver ya cómo es que hay una anomalía en los niveles en estas diabetes monogénicas, ¿no? Ya que la diabetes neonatal es un tipo de diabetes neogénica. Como podemos observar en el mecanismo de la célula beta, tenemos lo que son las mitocondrias, tenemos lo que es el retículo plasmático, tenemos lo que son los lisosomas, tenemos también lo que son los gránulos que van a secretar insulina, luego de que se va a dar ya todo el proceso de señalización para poder producir insulina. Por ejemplo, esta es una célula beta. En la célula beta tenemos lo que son los transportadores, los GLUT2, ¿no?, que van a transportar la glucosa la glucosa hasta la célula beta, ¿no? Y esta glucosa, una vez ya ingresada por esos GLUT2 en lo que es la célula beta, va a actuar lo que es la glucosinasa, transformando esta glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a tener dos caminos, ¿no? Entrar en el ciclo de Krebs, donde va a formar lo que son los ATPs,
¿ya? Y ir a otros ciclos, ¿no? A otros ciclos, con los ciclos de la anaerobiosis también, y ese es el ciclo anaerobio, ¿no? En lo que se va a dar el ciclo también el ciclo respiratorio o el ciclo de Krebs, ¿no? Donde se van a generar ATPs y esos ATPs van a causar lo que son cambios, en lo que vienen a ser cambios en el potencial de acción en la membrana, ya mediante los niveles de canales de potasio, ATP sensibles, se van a despolarizar y van a hacer, ¿no? Que se libere calcio, ¿no? Y esta medida, esto calcio va a hacer que también haya un cambio de iones entre la membrana y de esa manera se libere ya lo que viene a ser los gránulos de insulina hacia la zona vascular y luego esta va a hacer su acción a nivel muscular, a nivel hepático, ya a nivel sistémico. Entonces es de esta manera como se secreta lo que es la insulina, ¿no? Pero acá es otro punto más importante porque acá en lo que viene a ser ya a nivel más microscópico, vamos a tener en la membrana, vamos a tener canales de ATP, ya canales que van a transportar insulina, que van a estar compuestos por dos subunidades. La subunidad uno que viene a ser el receptor de sulfonilureas, y tenemos otra molécula que es el KIR6.2. Entonces, estos van a ser importantes porque cuando se produce aquí alteración en cualquiera de esas moléculas que van a formar parte del receptor de insulina aquí en la membrana de las células beta, se va a producir lo que son alteraciones genéticas que ya mencionamos, ¿no? El KCJN11 y también el ABCC8, ¿no? Que aquí se va a ver una alteración en el gen y una alteración en esta molécula, entonces no se va a poder secretar lo que es la insulina, ¿no? Y como no va a haber insulina en estos pacientes ya por un producto, una malformación genética, entonces va a haber una acumulación de lo que viene a ser la glucosa en sangre y como no hay liberación de insulina, entonces estos pacientes van a desarrollar hiperglicemias y luego, ¿no? Es lo que viene a ser la diabetes neonatal. Y por la edad, ¿no? Que se manifiesta en menos de los 6 meses, diabetes neonatal. Entonces, ese es ahí el punto donde se debería conocer cómo es que una alteración genética va a alterar la formación de estos dos componentes en el receptor de insulina y de esta manera se va a alterar, ¿no? la fisiología de, de esta producción, ¿no? Y liberación de insulina a nivel de las células beta. Ahora, en cuanto a la comparación en una diabetes mellitus neonatal tardía y una permanente. En la diabetes mellitus neonatal tardía, vamos a tener una incidencia que va a ocurrir entre el 45 y 50% de los casos. Estos pacientes van a estar caracterizados por una hiperglicemia, ya ausencia de lo que viene a ser cetoacidosis diabética, ya restricción del crecimiento en los primeros días o semanas de vida, disminución progresiva de lo que viene a ser los requerimientos de insulina, remisión de la enfermedad de forma general antes de los 18 meses de vida, y el 50% de riesgo de reaparición en la adolescencia o en el inicio de la vida adulta. El 70% de los casos va a haber lo que es la sobreexpresión de genes en el locus del cromosoma 6. Estos pacientes van a manifestar lo que viene a ser en el 100% de hiperglicemia antes de los 3 meses de edad. La segunda causa más frecuente de esta mutación es en los genes KCNJ11 y el ABCC8, ya que aquí se va a manifestar el 66% de los pacientes van a tener hiperglicemia en menos de los 6 meses. Entonces, estos genes, el KCNJ11 y el ABCC8, van a ser los que van a dar origen, ¿no? O van a estar van a dar origen a ese tipo de moléculas, al KIR6.2 y al SUR1, ¿no? Ese tipo de receptores ya de insulina que van a estar en la membrana de la célula beta, ¿no? En cambio, en lo que es la diabetes mellitus neonatal permanente, aquí se va a observar también 45% de los casos aproximadamente. La edad de presentación va a ser a los 9.6 semanas aproximadamente. Se va a presentar lo que es ese tipo de patología, la permanente, caracterizado por lo que es hiperglicemia persistente antes de los 6 meses de vida y requiere tratamiento de por vida. Las manifestaciones clínicas van a incluir
restricción del crecimiento intrauterino, hiperglicemia, glucosuria, poliuria osmótica, deshidratación grave y retraso en el crecimiento. En estos pacientes, el 30-60% de los casos va a estar asociado a lo que es una cetoacidosis diabética. Los niveles de péptido C y de insulina pueden ser bajos o indetectables en estos casos, porque no va a haber una secreción como le manifestaba de insulina, porque va a estar alterado ese tipo de receptores, ¿no? La hemoglobina glicosilada no es adecuada para el diagnóstico en estos casos, porque tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina glicosilada es la glicación, ¿no? de la hemoglobina, y en tanto en lo que es el recién nacido tenemos hemoglobina fetal y también hemoglobina adulta, pero en este caso va a haber hemoglobina fetal en abundancia, bueno, y la hemoglobina glicosilada no está, bueno, descrita como diagnóstico para este caso. Y está causada por mutaciones en el receptor de ATP, en la KCNJ11, 31%, en el sustrato de insulina, 16%, y en el ABCC8, 13%, y la glucosinasa en el 3%. También estos pacientes van a manifestar lo que es un daño neurológico, y también van a manifestar lo que es el síndrome de Dent, ¿no? Y como les manifestaba también anteriormente, una alteración en este gen, en el EIF2AK3, está asociado a alto grado de diabetes neonatal permanente de tipo consanguíneo, ¿no? Que se va a manifestar en aquellos pacientes que tienen descendencia de tener, bueno, algún grado parental, ¿no? Entre los progenitores. Y en cuanto al manejo de la diabetes neonatal, en general, es que al principio el tratamiento inicial de diabetes requiere la corrección del grado de hiperglicemia, si el paciente está en un grado de cetoacidosis diabética, de los trastornos hidroelectrolíticos, la sepsis y la reducción de la hiperglicemia sin ocasionar episodios de hipoglicemia. Se recomienda que la insulina debe ser suministrada cuando los niveles de glucosa son mayores a 180 o 200 miligramos por decilitro. En una diabetes descompensada, se debe recomendar lo que son infusiones de insulina R endovenosa en dosis iniciales de 0.02 unidades por kilo hora con hemoglucotés cada hora para mantener la glicemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro, ya que se ha manifestado en otros pacientes que tener valores menos de 150 miligramos por decilitro se van a asociar a mayor riesgo de hipoglicemia. Y como ya sabemos, la hipoglicemia es en cierto grado más riesgo de mortalidad que en relación a la hiperglicemia. La hiperglicemia persiste después del inicio de la vía oral. Se debe realizar la transición a insulina subcutánea. La dosis diaria entre 0.29 unidades internacionales a 1.4 unidades kilo día. 30% para la insulina basal y un 70% para la insulina de acción rápida. Las sulfonilurias Las sulfonilureas actúan sobre el canal de potasio dependiente de ATP, favoreciendo lo que es la secreción de insulina. La glicemia de tratamiento conjunto con insulina debe iniciar con 0.1 a 0.3 miligramos por kilo día hasta un máximo de 2 miligramos kilo. Entonces, esto es un resumen, si bien es cierto, de una patología poco frecuente, pero que debemos conocerla en el ámbito hospitalario, ya que se han manifestado, ¿no? Cuadros de hiperglicemia en pacientes recién nacidos. Bueno, se ha presentado lo que viene a ser la definición, las características clínicas y el manejo en esa patología. Gracias.